Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos contentos? Gloria al Señor. ¿Cuántos le damos la honra y la gloria al Señor? Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Cristo. Somos más que bienaventurados, querido hermano, querida hermana, de estar en la casa del Señor. Gloria a Cristo. Hay quienes están en otros lugares, pero nosotros hemos escogido el mejor lugar. Gloria al Señor. Seguimos orando por aquellos hermanos que no pudieron venir hoy porque están aquejados de salud, pero confiamos en que el Señor tiene el control de todas las cosas y que Él es el Señor nuestro sanador. ¿Cuántos decimos amén? En esta noche vamos a continuar con el estudio del libro del Apocalipsis y esta noche nos toca compartir el estudio en el capítulo 19. Gloria al Señor. Saludamos a las personas, hermanos, que nos están mirando a través de las redes sociales. Les bendecimos desde acá, desde la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Huetares, de Horquetas de Sarapiquí de Heredia. Enviamos las bendiciones del Todopoderoso Dios y que allí donde estés, en tu hogar, escuchando este mensaje, este estudio precioso de la palabra de Dios, la palabra de Dios llegue a tu corazón y te haga entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Gloria al Señor. Capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Gloria al Señor. Los que pueden se ponen de pie. Si no puede ponerse de pie, no se preocupe. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche y leemos su bendita palabra, honrando al Padre, honrando a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y en la poderosa unción y comunión del Santo Espíritu de Dios. Amén. Leo para ustedes la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo:
estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo él: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, de misericordia, Dios mío, de las almas, Señor amado, que aún caminan en este mundo sin Dios y sin salvación, Señor. Que tu amor y tu misericordia alcance las vidas, Dios mío, así como tú lo hiciste un día con nosotros, Señor, para que también sean librados, Señor, del día de la ira que habrá de venir sobre el mundo entero, Señor. Dios eterno, permítenos estar apercibidos y ser hallados dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán, y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre y estar vestidos con vestiduras blancas resplandecientes, Señor amado, de lino finísimo, Señor, que son las acciones justas de los santos, Señor. Que todos nuestros pecados hayan sido lavados a través de la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Mientras predico tu palabra, habla mi vida, habla mi corazón. Permíteme, Señor, poder expresar con sabiduría del cielo las palabras que tú quieres que yo le presente a tu iglesia, Señor. No pongas, Señor, oh Dios mío, y no permitas que ninguna palabra
o conocimiento humano salga de mis labios, sino pon en mis labios las palabras de tu Espíritu Santo, Señor. Te honro y te glorifico y digo que solo tú eres Dios y tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada aguda de 2 filos. Mientras tu palabra es predicada, sana al enfermo, consuela al afligido, levanta al caído, salva las almas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar, querida iglesia, pero no calle la alabanza delante del eterno y buen Dios. Llegamos al capítulo 19 del Apocalipsis. Ya estamos terminando este estudio glorioso. Y no por casualidad, vea los tiempos de Dios. Dios habló a mi corazón hace algunas semanas, hace algunos meses atrás. Y hablé con el pastor y le dije, hermano pastor, yo siento del Señor, pero le pido a usted la autorización como cabeza de la iglesia, como el responsable de la iglesia en Huetares, puesto por Dios, para que usted me dé licencia y me dé la autoridad y me dé el permiso de poder compartir con mis hermanos de la iglesia el estudio sobre el libro del Apocalipsis. Sentía en mi espíritu la grande necesidad de poder traer un mensaje que Dios había hablado a mi corazón para que nosotros pudiésemos juntos poder entender y comprender el momento en el cual nos estamos desarrollando. Todo esto que está sucediendo hoy alrededor del mundo nos está confirmando que este sentimiento que Dios puso en la iglesia aquí en Huetares era del Espíritu Santo de Dios. Porque estamos viendo cómo se está cumpliendo palmo a palmo cada palabra profética que ha salido de los labios del Dios del cielo. Su palabra, no me canso de decirlo, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no habrán de pasar. En cierta ocasión, mientras el maestro caminaba cerca de Jerusalén y al ver la hermosura del templo que había en Jerusalén construido por Salomón, miraban todo lo hermoso, lo adornado que estaba. Y empezaba el Señor y le decía a sus discípulos, ¿saben una cosa? Llegará el tiempo en que ni una sola piedra de esto quedará en pie y será derribada. Los religiosos de esa época se burlaron de Cristo y de sus palabras, pero como el que estaba hablando en ese momento no era cualquier farsante, no era cualquier charlatán, él visionaba por el Espíritu Santo que iba a llegar un día en que el templo de Salomón iba a ser derribado. Y eso sucedió allá por el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito, un general del ejército de Roma, vino y sitió todo Jerusalén y destruyó todo el templo. Alabado sea el nombre del Señor. Los religiosos de esa época no pudieron entender, a pesar de que tenían la Torá, a pesar de que tenían los libros de Moisés, no pudieron entender que el que estaba anunciando la destrucción de Jerusalén y la caída del templo de Jerusalén era el mismo Redentor, el Salvador, el Mesías que Israel estaba pidiendo desde hace muchos siglos atrás. Por la dureza del corazón no lo reconocieron. En el Evangelio de San Juan, él escribió, el evangelista San Juan, diciendo, a lo suyo vino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel. Pero a todos los que le reciban, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Y ese es usted
Esa es usted, querida hermana. Gloria a Dios. Nosotros Aleluya. no vivimos en la época en que el bendito Hijo de Dios puso sus pies sobre la tierra. Por eso cuando el Señor habló con aquel discípulo que dijo, no, yo no creo que él haya resucitado, hermano Víctor. Y le dijo él a los otros discípulos, si yo no meto mi dedo donde pusieron los clavos en sus manos, o meto mi mano en el costado, no voy a creer. Y cuando el Señor se aparece nuevamente, después de haber sido resucitado, hermano Marvin, estaba Tomás presente y se apareció en medio de los apóstoles y les dijo, paz a vosotros. Porque cuando Cristo viene al corazón, a una familia, a un hombre y a una mujer, lo primero que le da es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz sea sobre vosotros, dijo el Señor. Inmediatamente, hermano Marvin llamó a Tomás y le dijo, Tomás, ven, mete tu mano, mete tu dedo aquí en mis manos. Y le mostró las manos. Ven, mete tu mano aquí en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Gloria al Señor. Y cuando él lo vio, cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados. Bienaventurados los que sin ver han creído. Gloria al Señor. ¿Cuánto hubiésemos dado nosotros por ver la cara, el rostro, escuchar la palabra salida de los labios del bendito Maestro, ver su rostro, verlo caminar con aquel porte varonil, con aquel porte de Señor, con aquel porte amoroso de Dios, que cuando había necesidad en una mujer, en un hombre, en un niño, él se detenía, que si estaba alguien enfermo, él se detenía y decían, tráigamelo acá, y lo sanaba, gloria al nombre del Señor. Y ese mismo Cristo que sanó, ese mismo Cristo que resucitó muertos, ese mismo Cristo que levantó, ese mismo Cristo que hizo milagros, está aquí en medio de su pueblo y está vivo, haciendo milagros, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no ha cambiado, gloria a Dios. Él sigue siendo el mismo que hizo los cielos y la tierra. Es el que nos ha llamado, el que nos ha lavado con su sangre preciosa. Y pronto vendrá por la iglesia. Y aquí en el capítulo 19 dice, después de esto, oí una gran multitud, una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Después de esto, ¿después de qué, querida iglesia? Después de que Dios hubiese hecho justicia y hubiese derribado y destruido a la iglesia pagana, a la iglesia ecuménica, a la iglesia papal, a la iglesia idólatra, a la iglesia pecadora, que Dios había derribado y había quitado, gloria al Señor, porque Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, gloria al Señor, porque el único que merece honra, gloria y poder es el Dios, aleluya, que hizo los cielos y la tierra, gloria al Señor. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo. El apóstol Juan es nuevamente llevado al cielo. Hay un paréntesis, el último paréntesis del libro de Apocalipsis, el 9º paréntesis de este libro, en donde se interrumpe la narración de los juicios de Dios para poder ver el vislumbre de lo que está sucediendo en el cielo. Hay una gran multitud, se oye el estruendo de una, no pequeña, de una multitud de personas que están en el cielo dándole alabanza al Dios eterno que vive y permanece para siempre. Y esta multitud dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, gloria al Señor. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación
y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellos. Otra vez dijeron, aleluya. Esta palabra, aleluya, es una palabra hebrea que significa alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Muestra inequívoca que nosotros en el cielo no vamos a estar callados. Vamos a estar en una constante adoración a Dios que la merece. Gloria al Señor. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que representan a la iglesia del Señor y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén. Y otra vez, aleluya, alabado sea Dios. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Vea qué curioso. La palabra de Dios no se equivoca. Pero vea algo peculiar y particular en este texto. Cuando en este mundo las personas quieren darle honor y reconocimiento a las personas en este mundo, por lo general siempre empiezan por los personajes de más alto rango. El fulano de tal, la don fulana de tal, don Perencejo, doña Perenceja. Pero en la iglesia del Señor, el Señor viene y dice que salió del trono de Dios una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia dice que ninguno de nosotros debe sentirse mayor Amén. que ningún hermano. Amén, gloria a Dios. El que quiera hacerse el más grande, dice el Señor, debe ser el servidor de todos. Amén, aleluya. Porque ejemplo os he dado yo, dice el Señor, Amén. para que como yo he hecho, vosotros también Aleluya. hagáis. Santo. El que no escatimó Gloria a Dios. el ser igual a Dios, ni se aferró a tal cosa, dice que se despojó hasta lo sumo, hasta lo último, hasta lo más bajo, y dejó su gloria Gloria a Dios. por venir a este mundo y hacerse semejante Aleluya. a nosotros. Pero aún más, Él cargó con todo el pecado suyo y mío, el santo por todos nosotros los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aleluya. Él dejó su gloria. Él se despojó de su santa majestad y se humilló y murió en una cruz. En ese momento, el morir crucificado era el peor, el más humillante sacrificio, la más humillante muerte que cualquier ser humano podía experimentar en ese momento. Amén. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Santo. puso su vida en propiciación por nuestros pecados. Puso su espalda para que en la espalda de Él se dieran azotes, se hiciera un surco, y por esa llaga, dice su palabra, fuéramos nosotros curados de toda enfermedad. Gloria al Señor. Su cara apuñeteada, sus ojos desfigurados, hinchados, su frente sangrante, porque en vez de una corona, como va a venir aquí en el capítulo 19, se le puso una corona de espinas que sangraba sus sienes. Y el sudor del sacrificio, de todo lo que el Señor estaba sufriendo, le jalaron su barba. Y el profeta Isaías dice
esputus, es decir, escupas, se pusieron sobre el divino rostro de mi Rey y Señor. Por amor a usted Sí, amén. y por amor a mí. Amén. Si Él, siendo Dios, nos enseñó un camino excelente, nosotros como Iglesia de Cristo debemos de seguir el mismo mensaje y el mismo ejemplo. Servir al hermano, servir a la hermana, sin interés, sin esperar nada a cambio, porque nace de nuestro corazón. Porque si Cristo mora en nuestros corazones, nosotros vivimos conforme a la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dice la Biblia, verso 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya. 4 aleluyas en poco tiempo, y del trono sale otra aleluya donde dice, alabar a Dios, 5 aleluyas en poco tiempo. Es decir, en el reino de los cielos pasamos continuamente adorando al Señor. Aleluya. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Ya empezaba a sentirse la victoria de Cristo sobre el anticristo, sobre Satanás, sobre el falso profeta, sobre Babilonia, y ahora estaba próximo a venir Él con sus santos, con sus millares de ángeles y de seguidores cristianos redimidos a esta tierra, a reinar por toda la eternidad. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Santo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Gloria a Dios. Ve, hermano, ve, hermana, querido amigo que me estás viendo, al momento de que se escribe el capítulo 19 del Apocalipsis, en el relato bíblico y profético, Dios está anunciando de que está próximo a que se celebre la boda del Cordero. Amén. Aleluya. Ya, Gloria a Dios. de acuerdo a la narración bíblica en el capítulo 19, está por terminar el tiempo Amén. de la semana 70 de Daniel, que fueron 7 años. 7 años en donde el enemigo engañó al mundo. Y antes de que viniera a desarrollarse la semana 70, Dios había sacado su iglesia. Amén. Vea cómo Dios aquí enfatiza a través de su palabra y echa por el suelo los argumentos de muchos creyentes, de muchos pastores, de muchos líderes, de muchos conocedores que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. La Biblia dice otra cosa. Amén. Aleluya. La Biblia dice que en el cielo, está en el cielo, Juan escuchando una multitud que está dándole alabanza a Dios. Y esa multitud dice que está vestida con vestiduras blancas, resplandecientes, con lino fino, gloria al Señor, Aleluya. que son las acciones justas de los santos. Dios ha preparado una iglesia, a un grupo de hombres y de mujeres que durante su estancia en la tierra guardaron sus vestiduras y decidieron decirle no al mundo, no al pecado y consagrarse para el Dios de Israel. Gloria al Señor, para el Dios que prometió venir a sacarnos de la tierra mientras sobre la tierra caían los justos juicios de Dios. Amén. Sí es, amén. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas.
Yo soy consiervo tuyo y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria a Dios. Vea el verso 11, querida iglesia. Entonces, dice el apóstol Juan, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aleluya. En los primeros capítulos del Apocalipsis, recuerdan que veíamos que cuando se abrieron los primeros sellos, salieron 1, 2, 3 y 4 jinetes en diferentes caballos. Salió el primero en un caballo blanco. ¿Se acuerdan? Y le fue dado una corona. No traía corona, pero le fue dado una corona por poco tiempo. Ese era el anticristo. Muchos pensaban que ese era el Señor. No, era el anticristo que iba a venir con imitación del eterno Señor a traer una paz que no era duradera. Que el apóstol en sus escritos dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, así como los dolores de la mujer que está encinta. Aleluya. Ese primer jinete era el anticristo. Y después ya el discurrir de los otros 3 jinetes era la manifestación de lo que en realidad era la venida del anticristo sobre esta tierra. Pero aquí en el capítulo 19 se ve realmente que del cielo desciende un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Aleluya. y con justicia Santo. juzga y pelea. Amén. Gloria a Dios. Cuando Aleluya. Cristo vino por primera vez a esta tierra, vino como el Cordero de Dios, Sí, amén. que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora va a venir como Rey de Reyes Gloria a Dios. y Señor de señores. Gloria a Dios. Y dice que con justicia juzga y pelea. Amén. Él viene a pelear. Gloria a Dios. Él viene a pelear. ¿Sabe por qué? Porque en esos precisos momentos la ciudad de Jerusalén está sitiada por un ejército incontable. Un ejército de millones que vimos en el capítulo 13 y 14 y 16 de que eran millones de millones, y que vimos que Dios dio la orden de que se secara el río Éufrates para que por allí pasara un ejército de 200 millones. Va a ser un ejército tan grande que va a venir comandado por el anticristo y el falso profeta. En el capítulo 13, váyase conmigo, capítulo 13 de Apocalipsis. Gloria al nombre de Dios. En el capítulo 13 del Apocalipsis dice, en el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a Satanás, que le había dado autoridad a la bestia, al anticristo. Y adoraron al anticristo, a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En el capítulo 19 se le da la respuesta a estos hijos de Satanás que se atrevieron a blasfemar el nombre de Dios, y que a pesar de toda la misericordia de Dios mostrada
a través de la eternidad y de toda la existencia del mundo, Dios se cansó de haberle dado tanta oportunidad a un mundo ingrato y cruel que le dio la espalda a Dios, como sucede hoy en día. Amén. Costa Rica no es la excepción. Lamentablemente este país le ha dado la espalda a Dios. Decretos en donde han legalizado el aborto, en donde ya se realizó la primer boda homosexual en Costa Rica. Eso trae maldición. Se ha prohibido ya en algunos lugares que se hable de Dios, que se enseñe la palabra de Dios. Pero todavía, como dijo el profeta, como le dijo Dios al profeta, todavía quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y seguimos predicando y diciéndole al pecado, pecado. Alabado sea Dios. A lo que es inmundo, inmundo. Gloria al Señor. Y seguimos señalando que la persona sin Dios, si no se arrepiente, está condenada, apartada de la misericordia de Dios. Pero todavía hay oportunidad, vea, la misericordia de Dios. Todavía Dios sigue llamando al hombre y a la mujer, esperando que venga a los divinos brazos del que puede perdonar todos los pecados. Sus ojos, verso 12. Eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Sabemos quién es, ¿verdad? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vea, usted y yo vamos a tener un caballo blanco. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermoso. Y si usted no sabe montar a caballo, no se preocupe. Ahí vamos a tener la destreza. Gloria al Señor. Usted sí. Gloria al Señor. Ya va a entrenar la hermanita Rosario. Gloria a Dios. Y dice, y los ejércitos celestiales. Ejércitos, no dice ejército. Dice ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, vea qué imagen más preciosa, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y la pregunta del capítulo 13, ¿quién podrá contra él, contra la bestia? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esa batalla se va a realizar, según el capítulo 16 del Apocalipsis, en el valle del Armagedón. En el valle del Armagedón. Otros le llaman el valle de Josafat, el valle de Megiddo. Ar significa monte, y Armagedón, el monte de Megiddo. El monte, traducido también, significa destrucción, cortar la cabeza. Allí en ese monte, el Dios del cielo,
el Rey de Reyes y Señor de Señores, Aleluya. vendrá y derrotará Amén. al anticristo, Sí, al amén. falso profeta Gloria a y a Dios. todos sus ejércitos y los vencerá, porque nadie podrá vencer al Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos inauguraron, dice la Biblia, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Gloria a Dios. Vivos Aleluya. fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Aleluya. Ellos creían que con el armamento nuclear que van a tener, cuando China, cuando Irán, cuando Persia, cuando el Líbano, cuando todas las naciones se reúnan para destruir a Israel, a sabiendas el anticristo, por engaño de Satanás y por inducción del falso profeta, y le diga: vayamos allá a Armagedón, al valle de Josafat, al valle de la decisión, al monte de Megiddo, y de allí esperemos que del cielo va a venir y el cielo se va a abrir y vamos a ver la señal de que un caballo blanco va a descender, y el que viene montado en ese caballo, dirijamos todos los misiles, todos los cohetes, toda la bomba nuclear en contra del cielo para poder derribarlo e impedir que él ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Santo. Gloria a Dios. Pero en el libro de los Salmos la Biblia dice que el que mora en los cielos se reirá de ellos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Porque ¿quién ha peleado contra el Dios que hizo los cielos y la tierra y ni siquiera ha quedado vivo? Gloria a Dios. Todo aquel que se haya opuesto al Dios de Israel, cuando Datán y Coré se rebelaron y pecaron, dice la Biblia que Moisés reunió al pueblo y consultaron con todos los jueces y los sacerdotes, y vieron que había un anatema, había un maldito, había maldición en el campamento. Y fueron y encontraron debajo de la tienda de Coré el botín que habían traído de lo que no debían de tocar. Y habían engañado. Y a raíz de ese engaño y de ese pecado oculto, el pueblo de Israel venía en derrota. Y cuando ellos ocultaron y Dios reveló, porque no hay nada oculto que Dios no conozca. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todo pecado oculto que creamos los seres humanos, que podamos como el gato cubrir y tapar, estamos engañándonos a nosotros mismos. Gloria al Señor. A Dios no lo podemos engañar. Amén. A Dios no lo podemos engañar. Debemos de entender Gloria a que Dios. cada uno de los hijos de Dios debemos de caminar en integridad, con honradez, con la frente en alto, alabado sea Dios, sin mentiras, Santo. sin lastimar al hermano, a la hermana, sin lastimar al prójimo, sin murmurar, sin pecado, sin contaminación, porque el Dios que está en los cielos nos mira a cada momento. Amén. Sus ojos atalayan sobre cada uno de nosotros. Y fue descubierto Coré y su rebelión. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se tragó a Coré, a todo su séquito, la tienda y todo lo que tenían. Y la tierra los tragó, Amén. porque Dios aborrece al pecado, ama al pecador, Gloria a Dios. pero Él no comparte el pecado. Amén. El adulterio, la fornicación, la mentira, la brujería, la idolatría, la hechicería, las borracheras, la sodomía, el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, todos los pecados
son abominación delante de Dios. Él quiere que los hombres y mujeres vengan a los pies de Cristo para alabarlos y transformarlos y hacerlos nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Y la bestia fue apresada, y con ello el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos delante de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Hay un pasaje que el próximo capítulo 20 se los voy a dar, en donde dice la Biblia que van a durar 7 meses sepultando los cadáveres de esta guerra en Jerusalén, y van a tener que venir de muchas partes del mundo a colaborar para hacer una limpieza de los cadáveres que van a quedar en esa batalla del Armagedón. Esto de Rusia con Ucrania, esto no es todavía la batalla del Armagedón. Se están entretejiendo los hilos para que se cumpla la profecía. Se está cumpliendo todo para que Dios empiece a... Ramán Secoa. Ay, papá Dios. Y Ramán Secoa, Layan Soma. Estas son las señales que Dios le está dando a la iglesia, querida iglesia del Señor, para que nos apercibamos, para que podamos entender de que la palabra de Dios se cumple. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios ha prometido, ni una sola palabra escrita en este libro sagrado, Señor. Hay poder en la sangre y en la palabra de Dios. Lo que Dios ha prometido en su palabra se ha cumplido y se está cumpliendo. Todo lo que está pendiente por cumplirse se tiene que cumplir. Si ha prometido algo Dios en su palabra, no dudes. Aunque tarde, Dios va a cumplir su palabra. Si usted y yo nos mantenemos firmes creyendo la bendita palabra de Dios, Dios va a cumplir y honrar su palabra. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí vamos a quedar con el capítulo 19 del Apocalipsis. Y para el próximo miércoles, si el Señor no ha venido, estaremos estudiando el precioso capítulo del reino milenial de Cristo en la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Pongámonos de pie, gloria al Señor. Y voy a pedirle a mi hermanita Lorena que nos despida en oración en esta noche, gloria al Señor. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por hablarnos de esta forma tan clara, Padre amado. Así percibe, Señor, Muchas gracias, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Bendice a todos los hermanitos que han podido venir, Señor, y bendice a los que no pudieron venir, Señor. Sí, Señor. Cuida, Señor, de todos los enfermos, Padre amado. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Sí, Padre. Y suple las necesidades de todos aquellos. Sí, buen Dios. Gracias, Padre amado, por todo lo lindo y hermoso que nos Aleluya. da. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Adelante con Cristo. Maranata. Cristo viene pronto. Aleluya.